En este vídeo vamos a hablar de los volcanes, de las diferentes partes que componen un volcán, de los productos volcánicos como las coladas de lava, las columnas plinianas, las nubes ardientes, los efectos terroríficos de muchos volcanes y algunos fenómenos relacionados con el vulcanismo atenuado. También hablaremos de figuras en el paisaje o formas en el paisaje debidas al vulcanismo, como las chimeneas y las calderas. Vulcanismo viene del nombre del dios Vulcano, dios romano del fuego y de la metalurgia. Se creía en principio que era la morada de los dioses, y el cristianismo hasta el siglo XIX consideró que el infierno era el centro de la tierra y que los volcanes eran el centro a esta entrada. Hay que tener en cuenta, para quitarnos algunas ideas preconcebidas, que la Tierra se divide en corteza, manto y núcleo, y que, pese a lo que podamos pensar, la corteza es en su totalidad, o prácticamente en su totalidad, sólida. El manto también es completamente sólido, el núcleo interno también es sólido, y lo único que se supone que es líquido es el núcleo externo, que es esta parte de aquí. Es decir, buena parte del planeta está en estado completamente sólido, y justo debajo de la corteza terrestre el material también está en estado completamente sólido. Sin embargo, algunos dibujos nos hacen muchas veces pensar lo contrario. Al encontrar dibujos en los cuales encontramos colores rojos, colores ardientes, tendemos a pensar que lo que ocurre es que debajo de nuestra corteza sólida existe un manto que está continuamente en estado líquido, y esto es completamente falso. Vamos a ver qué es un volcán. Un volcán es un sitio por donde sale al exterior el magma. El magma es un conjunto de rocas fundidas, pero que hay que tener en cuenta que no solamente son rocas, sino que también son líquidos y gases que pueden estar disueltos en ese magma. La zona de formación de magmas es muy escasa, como hemos dicho, pues tanto la corteza como el manto, por lo menos en las partes superficiales, son todos sólidos, y solamente hay unas pequeñas zonas que son las que están de color rojo oscuro, en esta zona, estas bolsitas por aquí, esta zona de aquí y esta otra zona de aquí, que justo en esas zonas tenemos la fusión, se produce la fusión de pasar del estado sólido a líquido de las rocas, y esto al final puede salir al exterior formando un volcán. Estudiaremos ahora las partes de un volcán. Un volcán contiene una cámara magmática, un almacén interno de magma, que se comunica con el exterior mediante una chimenea. Esta chimenea es estrecha y suele tener una forma cilíndrica. De esta chimenea parten chimeneas secundarias que van a dar lugar a otras zonas de salida diferentes. El cono volcánico, que es esta zona de aquí, el cono volcánico, está hecho por sucesivas acumulaciones de materiales que ha expulsado el propio volcán. Es decir, hubo un tiempo que el volcán tenía un tamaño así pequeño, y conforme ha entrado en erupción ha ido echando cada vez capas y capas y capas diferentes de materiales, de coladas de lavas y de otras sustancias como gases, o sea, como cenizas, que ha ido provocando un crecimiento del volcán. La parte de arriba, por donde sale los materiales volcánicos, se llama cráter, y podemos encontrarnos materiales que son coladas de lava y gases y cenizas que son expulsadas por el volcán. Esto es un cono volcánico, se reconoce fácilmente por esta forma de cono truncado, que arriba estaría el cráter. Algunos de estos conos volcánicos alcanzan enormes alturas. Pueden alcanzar alturas de 5.000, 6.000 metros. En la cordillera de los Andes tenemos buenos ejemplos, y aquí tenemos el monte Fuji en Japón, que se ha formado a partir de acumulaciones de materiales lanzados por el volcán durante miles de años. El cráter es la zona de expulsión, aquí lo tenemos. Aquí se ve cómo está echando estos fragmentos, que puede echar fragmentos o soltar coladas de lava. Y luego ya cuando los volcanes se apagan, pues nos quedan estas formas, estos conos volcánicos, que pueden tener en su parte superior, pueden contener un lago, o como en este caso de Hawái, donde prácticamente todo el cono se está erosionando, ha desaparecido buena parte del material que había formado el cono, y aquí no se ha formado un lago, y existen pues construcciones humanas incluso. En principio, en una zona pues tendríamos una ascensión de magma. Esta ascensión de magma, que formaría la cámara magmática, podría comunicar con el exterior y formaría una serie de volcanes más o menos relacionados entre sí.
esto dejaría de ser en un momento dado funcional, se empezaría a enfriar y produciría rocas volcánicas y rocas ígneas. Al erosionarse, poco a poco iría desapareciendo el paisaje volcánico y podría llegar a desaparecer completamente el paisaje volcánico y tendremos, por lo tanto, un batolito que no es más que una masa de rocas ígneas formadas. Lo volvemos a ver. Ascensión del magma, salida al exterior, enfriamiento sucesivo, formación de rocas volcánicas y formación de rocas plutónicas. Erosión, y una nueva erosión que llega hasta el batolito. Este sería más o menos el esquema más o menos complejo del que hemos hablado. Vamos a estudiar ahora los productos volcánicos. Los productos que arroja un volcán se pueden clasificar en gaseosos, sobre todo vapor de agua, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, líquidos, que entonces se llaman lava, son materiales rocosos fundidos a temperaturas superiores a los 1000 grados, y sólidos, o que por lo menos caen al suelo sólidos. Estos materiales que caen al suelo sólidos se llaman piroclastos. Si son de tamaño menor de 2 milímetros, reciben el nombre de cenizas. La pili, si está comprendido entre 2 y 64 milímetros de diámetro, y bombas volcánicas si son fragmentos lanzados por el volcán mayores de 64 milímetros de diámetro. Ahora pasaremos a estudiarlos. Aquí tenemos los productos gaseosos, que suelen ser producirse durante la erupción o bien también en casos de vulcanismo atenuado, cuando ya prácticamente el volcán se ha apagado pero todavía existe una cierta actividad. Aquí tenemos estas zonas de fumarolas. En cuanto a los productos líquidos, tenemos de varios tipos. Primero vamos a ver las pilulavas. Las pilulavas son lava que se produce en los volcanes submarinos a mucha profundidad. Entonces la presión del agua es tal que no deja salir la lava con facilidad y se produce una especie de bolas de roca volcánica al enfriarse, al ponerse en contacto con el agua fría, y como tienen forma de almohadones o de almohadas, por eso se llaman piloulavas. Vamos a ver cómo se forman. Intenta salir la lava, sale como si fuera una especie de pasta de dientes, de un tubo de pasta de dientes, y produce bolas que se sueltan por su peso, formando las piloulavas. Otros productos volcánicos son las lavas que se producen en la superficie. Las lavas que se producen en la superficie existen de dos tipos. Están las lavas Pahoehoe, que son unas lavas muy fluidas, que fluyen con mucha facilidad, y que la costra en principio que se forma en la parte superficial debido a que el enfriamiento es más rápido en la parte superficial que en la parte interna, no se rompe esta costra con el movimiento de la lava. Vamos a ver un vídeo. Vemos cómo fluye. Es característico pues de un magma muy poco viscoso, que fluye con mucha facilidad y que puede correr en grandes distancias, ya que necesita muy poca pendiente del terreno para poder fluir con esta facilidad. Aquí vemos que prácticamente la costra, aunque se rompe algo, se mantiene lo bastante caliente como para deformarse plásticamente. El caso es que da unas lavas, unos ríos de lava,
o corrientes o coladas de lava que pueden llegar hasta el mar. Aquí lo vemos. Y es muy típico de ellas que se reconocen por la solidificación en la parte exterior a forma de cordadas, es decir, como si fuera una tela que se ha formado en la parte superior, que el movimiento de la lava interna que todavía está corriendo la dobla un poco y entonces se ve esta típica forma de las lavas cordadas, que se llaman, porque recuerdan como si fueran cuerdas agrupadas, y esto es típico de las lavas, recuerdo, que se llaman Pahoehoe. Como llegan muy lejos, pueden producirse cascadas o cataratas pequeñas de lava, y generalmente muchas de ellas acaban en el mar, y al acabar en el mar producen unos bonitos espectáculos, ya que el contacto de la lava incandescente con el agua del mar produce enormes columnas de vapor de agua que son muy bellas. En principio la peligrosidad que tienen las coladas de lava no es muy grande, es decir, para las personas no son peligrosas, ya que puede uno apartarse, la velocidad no es tan alta como para que te pueda alcanzar si no estás justo en el foco de emanación. Naturalmente, otra cosa son los bienes que no son apartables, es decir, si una colada de lava se acerca hacia tu casa, pues puede ser que acabe ardiendo, ya que bueno, está a mucha temperatura, y si una colada de lava pues coge los coches, pues naturalmente, si no los has quitado, pues se van a calcinar. Y el otro tipo de lavas que existen son las lavas A. Estas son las lavas anteriores, las lavas cordadas, las lavas Pahoehoe, y estas son lavas A. Lo típico de estas lavas es que al enfriarse se rompe la costra, y esta costra queda otra vez reintegrada, remetida otra vez dentro de la lava, y se produce como una especie de conjunto de escorias que van avanzando lentamente. Vamos a verlo esto en un pequeño vídeo. Aquí se ve la superficie escoriácea y cómo se va moviendo poco a poco. Aquí lo tenemos. Todo este montón de materiales es la corteza, la costra que se ha roto, que se reincorpora otra vez a la lava, que se vuelve a solidificar en la parte externa, que se vuelve a romper, y así. El aspecto es esto, que es el típico aspecto de las lavas A. Las lavas A se mueven también bastante lentamente. Aquí podemos ver cortando una carretera y aquí acercándose. Naturalmente las cosas que pilla en medio del camino pues se las puede llevar por el medio. Aquí tenemos la erupción del Etna de 1928, donde una enorme colada de lava entraba por los pueblos y se fue destruyendo poco a poco todos los pueblos. Es decir, era una masa enorme de lava fundida con rocas por encima en su interior, que se iban moviendo poco a poco y iban arrastrando todo lo que se encontraba a su paso. Esta es la presencia de esta colada por las calles, donde ya vemos que la colada incorporó restos de edificios. Bueno, y por fin llegamos a los productos sólidos o piroclastos. Muchas veces un volcán lo que hace es expulsar la lava en altura, y al expulsar la lava en altura puede ser que estos pedazos estén calientes, pero que al entrar en contacto con el aire se solidifican, y al solidificarse van a caer más o menos cerca, ya prácticamente sólidos o casi sólidos. El mecanismo de explicación de cómo se produce esto lo tenemos fácilmente si tenemos una botella de champán, de vino gasificado, de gaseosa, etcétera, donde está el gas a mucha presión. Lo que ocurre es que si esto está a mucha presión y de repente le quitamos la presión, inmediatamente las burbujas que estaban disueltas, el gas que estaba disuelto, empieza a formar pequeñas burbujas. Conforme va subiendo hacia la parte de arriba, hay menos presión que en la parte de abajo, con lo cual las burbujas se van haciendo más grandes. Se van haciendo más grandes hasta que llega un momento que las burbujas se hacen más grandes, hay mayor volumen de gas que de partículas líquidas, que de lava o de magma, y entonces hay unas pequeñas masas que ya son masas de lava rodeadas de gas que salen expulsadas a toda presión hacia arriba. Bueno, pues este es el mecanismo fundamental, es decir, al final tenemos como una especie de escupitajos de lava que son producidas por la desgasificación
de la lava. Bueno, aquí tenemos estos fragmentos que están cayendo. Vemos que los fragmentos son relativamente grandes y los vemos caer aquí encima de la ladera, que todavía no están completamente solidificados, pero vemos muchos de ellos como rebotan, comportándose como si fueran un sólido. Es decir, están todavía muy calientes, pero son capaces de rebotar, es decir, que están ya prácticamente sólidos. Este material que hemos visto, que aquí lo vemos en fotografía, son sobre todo bombas volcánicas. Todo esto de aquí son bombas volcánicas, son pedazos bastante grandes, y aquí tenemos una bomba volcánica de estas vista de cerca. Cae con toda la costra solidificada, en su interior puede ser que todavía esté sólido, pero bueno, ya se comporta como una sustancia sólida. Aquí tenemos una bomba volcánica que al caerse se ha aplastado y se ha formado una solidificación en la parte externa, pero todavía está líquida en la parte interna. Aquí tenemos lo mismo. Estas bombas volcánicas, cuando se solidifican, se reconocen porque en el entorno del volcán encontramos piedras relativamente redondeadas donde se produce una rotura en lajas concéntricas, debido a que se ha enfriado primeramente la parte de afuera y después la parte de dentro, y por lo tanto eso provoca diferencias en la textura de la roca que permiten que se rompa de esta manera. Todo esto que tenemos en esta ladera del volcán pues son bombas volcánicas arrojadas por el volcán. Aquí tenemos una acumulación de bombas volcánicas. Y nos pasamos ahora a los materiales más finos. Los materiales más finos se llaman lapilli y cenizas. Son ya lo suficientemente delgados como para que puedan ser mantenidos en suspensión durante un cierto tiempo por la columna de aire caliente ascendente. Vamos a ver cómo es una de estas columnas. El aire caliente es capaz de soportar estos pequeños fragmentos y de formar estas espectaculares humaredas que, como luego veremos, se llaman columnas plinianas. Aquí vemos las cenizas. Naturalmente, dentro del seno de las cenizas pues las partículas más grandes tienden a caer. Mientras unas caen, el volcán sigue emitiendo hacia afuera partículas con gas muy caliente que tiende a ascender, que va a reintentar mantenerlas en el aire. En fin, es bastante complejo la dinámica del flujo en este tipo de humaredas. A veces parte de esta columna es más densa que el aire y entonces toda desciende, es decir, el conjunto de masa gaseosa con fragmentos de roca a mucha temperatura es más densa que el aire y entonces puede bajar y deslizarse la ladera abajo por el balcón, o sea, por el volcán. Aquí tenemos esto que se llama una nube ardiente. Tenemos cómo sale una columna hacia arriba y unas nubes ardientes que se mueven hacia abajo, aparte de pequeñas bombas volcánicas que se ven por aquí cerca. Una columna pliniana y diferentes nubes ardientes que bajan por los laterales del volcán. El aspecto del lapilli es este. Son fragmentos de roca volcánica, que esto ha sido escupido por el volcán, enfriado en el aire y caído prácticamente sólido. Aquí tenemos el aspecto de este lapilli, acumulaciones de lapilli, cenizas, esto prácticamente serían bombas. Otro aspecto. Vamos a ver ahora las cenizas. Las cenizas es el material más fino, puede ser expulsado por los volcanes más allá de la troposfera y llegar a alcanzar incluso la estratosfera, al ser partículas muy finas y el gas estar muy caliente. Aquí tenemos lo mismo, es decir, estarían superando en ocasiones los 10 kilómetros de altura, que es más o menos lo que tiene la troposfera. Este es el aspecto, material tremendamente fino, pulverulento, que estando en suspensión en el aire tarda mucho tiempo en caer.
el sol puede quedarse prácticamente invisible o solamente marcarse la esfera del sol debido a la intensa contaminación que produce. Poco a poco esta ceniza va a ir cayendo y deja el paisaje completamente tapizado de una capa que va a ser muy difícil la subsistencia para la vegetación y para los animales. Aquí tenemos, podemos imaginar lo que puede ser de estos árboles con todas sus hojas cubiertas de ceniza. También dificulta mucho las labores de salvamento por parte de las autoridades, imposibilita prácticamente la mayor parte del tráfico aéreo, ya que es muy peligroso el vuelo porque entra la ceniza en los motores y los puede estropear e incluso les puede producir un fallo mecánico. Y es un grave daño sobre todo para las comunidades que tienen que soportarlo, ya que los animales se quedan sin comida y los cultivos se quedan prácticamente imposibles de seguir utilizando. Una de estas lluvias de cenizas es la que sepultó la ciudad romana de Pompeya, y debido precisamente a esto se ha conservado todos los detalles, es decir, nos ha quedado la ciudad prácticamente intacta y podemos estudiarla muy bien, ya que esto quedó completamente cubierto de una capa de cenizas, pero no fue ninguna colada de lava, ni fue ninguna cosa de estas que podría haber arrastrado completamente la ciudad y la habría arrasado, sino que el caer las cenizas lo que hizo fue sepultarla, pero sin dañarla. Que han quedado moldes de las figuras humanas que se quedaron atrapadas por la erupción, y este es el actual aspecto de Pompeya, donde se ve perfectamente una conservación inmejorable. Vamos a estudiar ahora los tipos de erupciones. Aquí tenemos un conjunto de las erupciones que nos podemos encontrar. Estas dos son muy parecidas: la erupción de tipo fisural, la erupción hawaiana. La estromboliana y la vulcaniana también son parecidas entre sí, y después tenemos estas dos que son las más explosivas, la pliniana y la peleana. Vamos a estudiarlas poco a poco. Para clasificarlo fundamentalmente nos tenemos que fijar en lo siguiente. Nos tenemos que fijar en la cantidad de material piroclástico que es expulsado. Entonces, según la cantidad de material piroclástico, se clasifican por un índice de explosividad volcánica desde 0 hasta 8. Y aquí tenemos la cantidad de metros cúbicos que son expulsados. Aquí tenemos con qué frecuencia se producen estas erupciones en el planeta. Y aquí tenemos desde estas que se producen cada 10.000 años a estas que se pueden producir diariamente. Pero no solamente tenemos que tener en cuenta la cantidad de material expulsado, sino también la altura a la cual llega el material que es expulsado en la atmósfera. Tendremos el material hawaiano, donde la expulsión no suele superar los 500 metros, el estromboliano, que sería desde 500 metros hasta 2 kilómetros, el vulcaniano hasta los 10 kilómetros, es decir, aquí tenemos una zona donde sobre todo lo que hace es dejar el material cerca del cono volcánico. Y después tendremos ya las erupciones plinianas, donde la columna eruptiva llega a alcanzar más de los 10 kilómetros, es decir, alcanza toda la troposfera y puede llegar a atravesarla, llegar hasta la estratosfera. Vamos a ver las características de la erupción hawaiana. El magma en principio es muy fluido. El gas, como es tan fluido, el gas que contiene se ha escapado ya con mucha facilidad, no ha sido aprisionado por el magma, y entonces prácticamente es un magma que no tiene gas. Esto hace que las erupciones sean tranquilas al no producirse explosiones por ese gas ni el ser lanzados materiales piroclásticos, de tal forma que el único material que sale es coladas que son muy extensas. Serían estos materiales coladas de lava que, como el magma es muy fluido, pues puede alcanzar distancias muy enormes. Aquí tendremos el típico ejemplo de erupción hawaiana. Vamos a verlo aquí. Lava tremendamente fluida, que se mueve a gran velocidad, que se puede mover bien formando lavas A o lavas Pajoy, como hemos visto antes.
pero que bueno, puede recorrer distancias enormes, ya que con muy poca pendiente se puede mover. Cuando llega al mar, si es que llega al mar, pero vamos, muchas veces llega al mar, lo que produce es una evaporación donde se producen enormes volúmenes, como ya hemos dicho antes, de magma, de vapor de agua. Las erupciones fisurales son erupciones muy parecidas a las hawaianas, con el mismo tipo de magma, con la única diferencia es que se producen a lo largo de grietas o fisuras en vez de tener un solo cono volcánico. Aquí tenemos una vista aérea de toda esta zona que se está abriendo, de esta grieta que se está rellenando con material volcánico que se está siendo expulsado, y aquí tenemos una visión de cerca de estas grietas. Entonces, lo único que cambia es que en vez de producirse a través de un único cono, se produce a través de muchos. Las erupciones estrombolianas, y aquí vamos a incluir también a las vulcanianas, se producen con un magma que es algo más viscoso. El gas se escapa con dificultad, pero no tanto como las que veremos después. Las erupciones son violentas, hay explosiones, ya que el gas acumulado de vez en cuando produce salida de material piroclástico de forma violenta, pero este material sale no con una gran intensidad, sino que todos los materiales que salen se quedan casi todos en el entorno del cono volcánico o unos kilómetros más lejos. Es decir, coladas volcánicas con material piroclástico, todo en la cercanía del cono volcánico. Esto sería más o menos. Y aquí vamos a ver una típica erupción estromboliana, donde se escupe lava que se queda cerca del volcán. Y aunque pueda ser un poco más importante, como se ve aquí, pues bueno, la distancia más o menos es quedarse en las proximidades del cono. Esto daría lugar a bombas, lapilli y en menor proporción cenizas. Aquí lo tenemos, las bombas volcánicas. Esto seguramente será la pilli. Ya vemos aquí la textura, que esta textura de aquí alrededor no es textura de ceniza, sino que es de algo más grueso. Y la peligrosidad fundamental que se tiene es si se está muy cerca del cono, como en esta ciudad islandesa, que está muy pegado el volcán en esta erupción estromboliana, está muy pegado al volcán. Las erupciones plinianas sí que son bastante más peligrosas. En principio el magma es muy viscoso, esto hace que el gas no se pueda escapar con facilidad, con lo cual nos encontramos con un magma con mucho gas disuelto, que cuando disminuye la presión, lo que va a producir es que a lo largo de la chimenea se va a expandir el gas, va a producir un efecto cañón y va a salir por la chimenea hacia la superficie. Las erupciones, por lo tanto, son muy explosivas, no se forman coladas de lava prácticamente, alguna vez pueden tener en alguna ocasión, pero vamos, en una erupción pliniana en concreto no se forman lavas. Y sobre todo el material es material piroclástico que alcanza enormes distancias, ya que llega a una parte muy alta de la atmósfera y luego va cayendo poco a poco. Aquí tenemos las típicas columnas plinianas. Y aquí estamos viendo una de estas columnas plinianas. La altura que alcanzan es enorme, llegan incluso pues al límite de la troposfera con la estratosfera. Aquí vemos una de estas columnas. Nos fijamos aquí cómo el calor ha producido que la evaporación de las gotas de agua microscópicas que forman las nubes, y cómo surge encima, por incluso de la capa de nubes habitual, cómo sale por encima la nube de piroclastos del volcán.
Aquí vemos una imagen de satélite. Esto es la parte sur de Sudamérica. Nos podemos fijar cómo este volcán atraviesa con su cantidad de cenizas toda de costa pacífica a costa atlántica. Aquí tenemos la isla de Sicilia en Italia, y aquí vemos cómo el Etna está soltando todo este montón de cenizas hacia la costa africana. Esto provoca graves perjuicios. Por ejemplo, aquí tenemos un volcán islandés que está aquí presente, que ha mandado toda esta nube de cenizas hasta aquí, que aquí se ve muy densa, pero esta nube de cenizas se extendió por toda Europa y imposibilitó el tráfico aéreo durante muchos días. Esta fue la zona ocupada por las nubes de cenizas, que estaban suspendidas en el aire porque no terminaban de caer, y por lo tanto toda la aviación comercial del Reino Unido con todo el centro de Europa y buena parte del centro de Europa entre sí, pues quedó completamente colapsado. Y las erupciones peleanas son muy parecidas en cuanto al carácter de la lava, del magma, que las plinianas. La única diferencia que, por lo que sea, el material piroclástico, parte de él al menos, desciende por las laderas del volcán debido a su mayor densidad, y esto hace que vaya la ladera abajo a gran velocidad, arrasando todo lo que se encuentra a su paso, teniendo en cuenta que además contiene una enorme cantidad de material caliente y que esto es capaz de abrasar cualquier sitio por donde pasa. Puede haber dos tipos de causas. Una causa es porque el propio magma, de tan viscoso que es, se haya solidificado en la parte de arriba del volcán, y que por lo tanto no pueda salir el magma y se produzca una rotura lateral, y entonces el magma sale lateralmente formando ya directamente el flujo piroclástico a una enorme velocidad, porque ya la velocidad es debida a la propia de expulsión del magma. Y la otra posibilidad es que el material se haya expulsado hacia arriba como una columna pliniana, pero parte de esta columna pliniana, cuando se enfría, colapse porque ya no se puede sostener en el aire y entonces baje por las laderas del volcán. O sea, esas serían las dos posibilidades. Esto es el domo que se rompe, la parte solidificada del magma. Entonces ahora sale lateralmente por esta zona y vemos cómo se lanza por este río que baja por este valle fluvial que baja del volcán, baja todo el flujo piroclástico. Podemos ver el enorme tamaño de esta nube ardiente. By the time a TV camera in the village records this scene, Maurice, Katya, and 41 others are dead. Aquí podemos ver un volcán donde existe una columna pliniana y cómo descienden lateralmente las nubes ardientes. Una nube ardiente, en este caso, sale directamente de forma lateral, no sale hacia arriba ninguna columna pliniana. Y aquí podemos ver, en este caso en el volcán Pinatubo, una de estas nubes. Esto es lo que produjo la devastación de 1902 de Saint-Pierre en la Martinica francesa, que quedó completamente arrasado. Y este tipo de erupción también fue la de erupción del monte Santa Elena. Aquí tenemos el monte Santa Elena antes de la erupción de 1980. Se produjo una rotura de parte del edificio volcánico y salió todo el contenido del magma de forma lateral, alcanzando unas enormes distancias. Y este es el resultado de cómo quedó después de la erupción.
Nos fijamos en que ha desaparecido prácticamente la totalidad del edificio volcánico, ya que fue expulsado por la violenta explosión. Aquí tenemos cómo era antes y aquí cómo era después. La zona por donde se pasó el flujo piroclástico la podemos reconocer aquí. Aquí hay zonas de bosque que no fueron afectadas, pero por aquí pasó el flujo piroclástico y todos los restos de árboles que había aquí quedaron tumbados y además completamente calcinados. Este es más o menos el aspecto. Aquí hay unas personas para que nos hagamos idea del tamaño que tiene esto, es decir, estábamos hablando de gigantescos árboles que fueron arrasados por la acción del flujo piroclástico, que como se ve vino de la izquierda de la imagen hacia la derecha. Vamos a ver ahora el vulcanismo atenuado. Llamamos vulcanismo atenuado a aquellas manifestaciones volcánicas que no tienen relación con la presencia de magma o de lava, pero sí que nos informan de fenómenos termales en el interior de la corteza. Unas son las fumarolas, que las fumarolas son explosiones de gas a alta temperatura. Aquí tenemos una de estas fumarolas. Existen también fumarolas submarinas. En las dorsales oceánicas es muy típico la emanación de fumarolas con altos contenidos en minerales disueltos. Y las fumarolas que arrojan azufre, se solidifica este azufre en el exterior y reciben el nombre especial de solfataras, donde podemos ver este fuerte color amarillo del azufre. Las fuentes termales son emisiones regulares de agua caliente, es decir, sería una fuente donde el agua está caliente, además más o menos casi todo el año mantiene la misma temperatura, y también pueden ir muy mineralizadas, de tal forma que muchas veces estos minerales al salir al exterior precipitan formando estos bellos espectáculos. Aquí tenemos fuentes termales. En Japón son aprovechadas por algunos monos para calentarse en invierno. Y los géiseres son diferentes de las fuentes termales. Consisten en erupciones de aguas debido a que a una determinada profundidad el agua caliente hierve y la presión del agua hirviendo hace que salga al exterior en forma de una columna de agua. Aquí tenemos uno de estos géiseres. Este es el más famoso geyser del parque Yellowstone. Además suelen tener una periodicidad muy grande, suelen estar cada cierto tiempo, cada ciertos minutos o horas es cuando se produce la erupción. Después de que ha soltado la mayor cantidad del agua, digamos, la presión del vapor ha desaparecido, la presión del vapor de agua en el interior de la Tierra ha desaparecido, y entonces el agua empieza a dejar de fluir hasta que al final pues vuelve prácticamente a cortarse. Cada vez va menos hasta que volvemos a tener un volumen mínimo para luego volver a salir al cabo de unos minutos o unas horas cuando ya se ha vuelto a calentar el agua. Estos son géiseres. Otra manifestación son las erupciones de barro. Muchas veces, si tenemos zonas cenagosas donde existe barro, el barro se calienta por abajo y se forman pequeñas burbujas de vapor de agua que salen al exterior, formando estos curiosos pequeños volcanes de barro. Aquí tenemos. Bueno, otros fenómenos relacionados con los volcanes, pero que no son en sí mismos productos volcánicos, pero que son graves por la peligrosidad que tienen, son los lahares. Los lahares consisten en la combinación de cenizas volcánicas en el entorno de un volcán con la fusión de parte de la nieve o del hielo, si se trata de glaciares que hay en la cumbre, y eso produce un líquido muy fluido pero con una alta proporción de cenizas que en cualquier momento puede desencadenar una avalancha y arrasar lo que encuentre a su paso. Es decir, son una especie de barro muy disuelto debido a la actividad volcánica del volcán.
porque generalmente muchas veces es un inicio de actividad volcánica que calienta la zona de arriba del volcán, la que produce la fusión de esta nieve o de este hielo, la entrada de agua en la ceniza y la licuefacción de esta ceniza para producir una especie de barro acuoso. Vamos a ver qué aspecto tienen estos lahares. Se ve, es como un agua muy cargada de materiales, con una potencia increíble, ya que hay que tener en cuenta que la densidad no es solo la del agua, sino que es la del agua unido a todo el material que contiene. Además suelen provocar avalanchas de improviso, como vemos aquí. Aquí tenemos otra de estas avalanchas. Este es el volumen normal y de repente viene. Quiero hacer observar el tipo de piedras que es capaz de mover, es decir, mueve piedras gigantescas y esto arrasa todo a su paso, porque repito, no solamente el agua que baje, sino el agua con todos sus sedimentos que lleva encima. Aquí tenemos otro ejemplo. Si esto encuentra una ciudad abajo, pues puede provocar muchos daños. En este caso del Santa Elena, pues lo bueno que tenemos es que prácticamente no existe ninguna actividad humana en los alrededores. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta esta gran catástrofe que hubo en el Nevado del Ruiz en Colombia. Los nevados suelen ser los nombres que se les da a los volcanes que tienen cimas tan altas que llegan a tener nieve arriba en Sudamérica, y entonces en el Nevado del Ruiz en 1985 llegó a haber 45.000 personas entre muertas y desaparecidas. No fue lava, no fue un flujo piroclástico, fue sencillamente una avalancha de lodo, por decirlo así, de esta manera, que arrasó la ciudad de Armero en Colombia. Bajo por aquí, en el Nevado del Ruiz tiene un glaciar en la parte de arriba. Este glaciar, al entrar en actividad el volcán, fundió el hielo. Este hielo, al fundirse, arrastró consigo todas las cenizas, bajó por aquí y arrasó la ciudad de Armero, que estaba abajo, prácticamente la sepultó. Otro fenómeno que también hay que tener en cuenta son las mega inundaciones. A veces, cuando tenemos grandes glaciares, pero en este caso glaciares de casquete, no glaciares de montaña, que cubren buena parte. Aquí tenemos un glaciar de Islandia, el tamaño hay que fijarse, es un glaciar de más de 50 kilómetros de distancia de un lado a otro. Pues a veces pueden aparecer volcanes debajo del glaciar. Esto hace que se fusione buena parte del agua glaciar y que, aunque haya poca inclinación, este agua salga por aquí, por la zona más favorable, produciendo inundaciones que de otra forma no se producirían. Es decir, por lluvias normales y corrientes no se produciría la inundación que se puede producir aquí por la fusión del hielo glaciar que está justo debajo del hielo. Aquí tenemos el hielo glaciar. Esto es hielo, se ve aquí lo blanco del hielo del glaciar. Lo que pasa es que ahora toda esta zona está cubierta por un poco de cenizas, pero aquí debajo hay un volcán que está siendo activo y este hielo de aquí debajo se está fundiendo. Produce enormes inundaciones en zonas donde prácticamente el agua que discurre es mínima. Y otra causa también de peligro y de riesgo para las personas relacionada con los volcanes es el de los desprendimientos. Los volcanes suelen ser zonas con unas enormes pendientes. Estas enormes pendientes hacen que pueda existir inestabilidad de las laderas y estas laderas pueden caer y provocar muertos. Aquí tenemos el caso muy típico de la ciudad de Yungay en Perú, donde hubo 100.000 personas entre muertos y desaparecidas. Esta era la ciudad en 1966, era un pueblo grande, era un pueblo próspero. Aquí tenemos las casas del pueblo y aquí tenemos
el volcán que produjo la tragedia, ¿no? El Nevado Huascarán. El Nevado Huascarán se produjo por un pequeño terremoto que hubo debido a la enorme pendiente. Una parte de la ladera se cayó y esta avalancha de rocas vino por aquí y arrasó la ciudad de Yungay, que sería este lóbulo de aquí. O sea, se desvió en dos lóbulos el aluvión, uno por aquí que afectó a Yungay y otro que vino por aquí que no afectó a nada. Entonces, lo tenemos aquí más en detalle, el Huascarán, la zona de la luz y cómo bajó y arrasó Yungay. Y en esta foto podemos ver todo esto que son las casas de Yungay. Esto eran las calles, las casas, y toda esta zona de la ciudad quedó arrasada aquí, toda esta zona quedó sepultada. Ahora hay un cementerio en la parte donde se produce la bifurcación. Aquí arriba hay un cementerio, un enorme cementerio para enterrar todas las víctimas que se pudieron rescatar, otras no se pudieron rescatar, y en la zona donde pasaron las rocas pues todavía queda aquí pues un resto de autobús y algunas cosas más que quedaron. Vamos a estudiar ahora otras formas volcánicas o qué se puede observar que nos da pistas de que alguna vez han existido algún volcán. Bueno, en primer lugar tenemos las calderas. Las calderas son enormes depresiones donde anteriormente existió un volcán. Se forman más o menos de la siguiente manera. Tenemos un volcán, este volcán se vacía, hace que al salir la lava se vacíe parcialmente la cámara magmática y esto produce el colapso, el hundimiento del volcán, como podemos ver aquí. Entonces se nos queda un lago en forma circular debido a este hundimiento. Vamos a verlo aquí de manera dinámica. Sale el gas, las cenizas, etcétera, todas coladas de lava, flujos piroclásticos, etcétera. Por lo tanto, ha bajado la cantidad que había y se ha hundido. Y después esta depresión del terreno puede quedar cubierta por agua. Y luego puede haber otro nuevo volcán que haga salir una pequeña isla, como vemos aquí en esta zona. Este caso que se ha expuesto aquí es el caso del lago del cráter de Oregón, donde vemos el anterior lugar que ocupaba el volcán, ocupado ahora por el lago, y aquí un pequeño volcán que ha empezado a salir del interior. A veces se produce en un mar, entonces si se produce en el mar teníamos aquí una isla volcánica, y esta isla volcánica lo que ha ocurrido es que se ha hundido el edificio volcánico y ha dado lugar a esta isla en forma de anillo, donde antes hubo un volcán que sería más o menos de este tamaño. Aquí tenemos otro típico, es decir, estas islas en forma de anillo quieren decir que tuvieran un volcán encima. Aquí tenemos los diferentes, por ejemplo, este que ya lo hemos visto, Santorini que también lo hemos visto, y el caso del Krakatoa también, donde desapareció buena parte del volcán en 1883 y ahora queda solamente los restos. Otra cosa que podemos observar son las chimeneas o cuellos volcánicos. Consisten en que yo puedo ver el cuello volcánico si se destruye, puedo ver la chimenea del volcán si queda destruido el cono volcánico. Si tenemos un volcán activo, se solidifica, al enfriarse y al pasar a ser inactivo, se solidifica la roca magmática que había en el interior, formando una roca volcánica, y ahora generalmente esta roca que hay alrededor, las cenizas volcánicas, las coladas de lava, se suelen erosionar con facilidad y se me queda un dique de roca que es el anterior chimenea volcánica, donde ha desaparecido prácticamente todo el cono. Estos se llaman chimeneas o cuellos volcánicos. Aquí tenemos este cuello volcánico y aquí tenemos el supuesto anterior volcán. De estos materiales está hecho la famosa Torre del Diablo en Wyoming, con esta típica estructura de disyunción columnar que recibe este nombre de disyunción columnar de la roca volcánica. Muchos pitones que nos encontramos en las montañas tienen este origen. Aquí en Francia tenemos estos dos chimeneas volcánicas que en un tiempo debieron tener aquí sus conos volcánicos y ahora ya han desaparecido por erosión. Aquí tenemos otra chimenea volcánica. Vamos a ver ahora cómo se forman los magmas.
para pasar de sólido a líquido pueden ocurrir dos cosas. Una de dos: o que aumentemos la temperatura y entonces pasamos de sólido a líquido, o que disminuyamos la presión. Si disminuimos la presión, también conseguimos pasar de sólido a líquido si está a la temperatura suficientemente alta. Es decir, puede ser que en el interior de la Tierra yo tenga una roca que a presión ambiental estaría fundida, pero que a la presión que hay en el interior de la Tierra no se funde. Si se libera por lo que sea la presión, pues entonces la roca pasa a fundirse. Entonces, las diferentes zonas de formación de magma pueden ser, como esta zona de aquí, porque se libera presión y por lo tanto al liberarse presión parte de la roca se funde, o también, como es en algunos sitios, en estas zonas que se llaman zonas de sustitución, en las cuales la entrada de agua con la placa que se mete hacia abajo provoca el descenso del punto de fusión de algunas rocas, y eso hace que estas rocas se conviertan en líquidas y formen un magma. Los volcanes del mundo están todos en esta serie de zonas de aquí. Muchos están relacionados, prácticamente la mayoría de ellos, con bordes de placas tectónicas existentes, tanto en zonas de separación, que en ese caso son volcanes submarinos, como en zonas de choque de placas, en cuyo caso son arcos islas o cordilleras del tipo de los Andes. Aquí tenemos las diferentes zonas. Tenemos fundamentalmente la zona circumpacífica, la zona asiática mediterránea, la zona atlántica, que estaría también relacionada con toda la zona de la dorsal centrooceánica, y una zona africana que no sale aquí pintada, que estaría por aquí. Aquí vamos a ver los diferentes tipos de volcanismo. Aquí tenemos el volcanismo en las zonas de separación de placa. Al separarse las placas disminuye la presión, y al disminuir la presión parte de la roca que hay abajo se puede poner en fusión. Entonces podemos tener desde volcanes individuales a zonas más o menos donde existan erupciones fisurales. Vamos a ver ahora el caso de que se produzca un choque de placas. El caso de un choque de placas donde se meta una corteza oceánica debajo de una corteza continental, o de una placa continental, mejor dicho. Aquí teníamos la placa metiéndose debajo, se funde parte de la roca debido a la entrada de minerales hidratados, esto va abriéndose paso al exterior y llegará a la superficie formando volcanes. Esto sería el caso, por ejemplo, de las cordilleras de los Andes, de todos los volcanes de la cordillera de los Andes. Vamos a ver ahora qué ocurre si lo que hace es chocar placa oceánica contra placa oceánica, como ocurre en los arcos islas. Se funden materiales, estos materiales empiezan a ascender y empiezan a aparecer volcanes que crecen submarinamente, crecen arriba y forman islas que están pegadas a las fosas, que son esto, un sistema de fosa islas, como pueden ser Japón, las Aleutianas, en fin, gran cantidad de islas que están en estas zonas. Y luego hay zonas que no corresponden a bordes de placa, que son más extraños, que se denominan zonas de puntos calientes. En estas zonas de puntos calientes hay un foco abajo que está produciendo calor y fusión. La placa se desplaza y periódicamente esta zona va emitiendo hacia la parte de arriba lava que produce volcanes, magma que produce volcanes. Esto hace que yo tenga una cadena de islas donde
Esta es la más antigua, esta es más moderna. Y esta es más moderna. Entonces esto es muy típico del sitio mejor estudiado, es Hawái. Aquí tenemos la zona de Hawái con las diferentes edades, desde la que es la más antigua, más moderna, moderna, hasta la más actual, de tal forma que podemos saber la dirección del movimiento de la placa en relación con el punto caliente que hay debajo del manto, y esto produce que poco a poco, al irse así la placa, las islas cada vez sean más modernas en esta dirección. Pues esto es todo, muchas gracias.